Entonces, la semana anterior estuvimos revisando, bueno, habíamos empezado a trabajar con las interrupciones y ver cómo el sistema respondía ante una interrupción, que era lo más interesante que hacía. ¿Alguien me puede recordar qué era una interrupción? Era como un programa aparte que se realizaba cuando se activaba, bueno, la bandera de interrupción, pero es como que un programa aparte que se ejecuta y después vuelve. Ok, exactamente. Sí, es prácticamente es un programa adicional. Por eso, igual, ahorita habíamos utilizado diagramas de flujo para representar las funciones que íbamos a tener en este programa. Y son dos programas diferentes, dos diagramas de flujo diferentes que muestran cómo se va a comportar el programa en diferentes estados de su ejecución. Ok, entonces teníamos otra cosa que es muy importante, que la interrupción lo que generaba, en realidad lo que sucede cuando se genera una interrupción físicamente, porque ojo, ¿no? Las interrupciones son respuestas físicas a alguna cosa física que le pasa al dispositivo, como ahorita que vamos a utilizar el timer se desborda y esa es una respuesta física. También vamos a ver esta semana cómo el puerto B tiene un par de interrupciones que tienen diferentes aplicaciones, que podrían tener diferentes aplicaciones, entonces también son respuestas físicas. Siempre es una respuesta a un evento físico, aunque no pareciera lo del timer porque ocurre internamente este desbordamiento, sin embargo también es una acción física. Y de acuerdo a eso, la interrupción en este controlador, en los de gama media, de hecho, todos los de gama media va a tener esta respuesta de que lo que va a suceder en ese momento es que el contador de programa va a saltar a esta línea, a la 0x04, siempre. Eso no se puede configurar, no se le puede cambiar porque así responde el dispositivo. Mientras más complejo sea un dispositivo de una gama más alta, por ejemplo, ya no va a tener únicamente una interrupción, un vector de interrupción, es decir, una única respuesta de que se genera una interrupción y el contador de programa va a esta línea. Puede ir a otras líneas. De hecho, el controlador que tiene Arduino, que también es de la misma, es de Microchip también. O sea, eran empresas separadas y luego Microchip absorbió a Admega, que es la que trabaja con estos o generó estos controladores. Esta es de una gama más alta de la del PIC que estamos utilizando. De hecho, por aquí deben estar lo de los. Este, bueno, es el manual, como todo manual. Como en todo escenario, voy a tener diferentes manuales. Luce un poco diferente, pero también me habla acerca de todas las cosas que puede hacer el dispositivo. Y aquí hay una lista. Y ya no, no me sé tan bien. Al final creo que estaba ahí. Ujú. Bueno, al igual que el otro, va a tener tiene muchas cosas muy parecidas, algunas mejoradas. Aquí digo, interruption handling. No, aquí solo es cómo manejar las interrupciones, ¿no? No está. Me acuerdo, había una tablita. Y entonces, por ejemplo, este controlador de aquí tiene más, ya no tiene una única dirección, un único vector a donde salta el contador de programa. Dependiendo de la interrupción, tiene diferentes. Y este, a ver. Ahí está. Por ejemplo, miren, este que es el controlador del Arduino Uno o del Arduino Mega, no, del Arduino Uno, tiene igual varias interrupciones con la diferencia de que no salta a una única interrupción, a un único vector, sino que miren, también trabaja igual de la misma forma el contador de programa, que es el que cambia de valor una vez que sucede alguna fuente de estas interrupciones se da, y dependiendo del tipo de interrupción va a ir a una línea diferente. Va a ir a esta, a aquella, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, hay una separación
de dos en dos, no. Va a la línea 2, a la 4, a la 6, a la 8, precisamente para dar espacio para que yo pueda, dentro de esta, una vez que el contador de programa salta una línea específica, para que pueda dirigirse, pueda yo aquí poner, llamar a una rutina o redireccionar a un otro lugar de mi memoria del programa para que pueda ejecutar alguna de esas funciones o interrupciones, puede atender cualquiera de esas interrupciones. Entonces, dependiendo de la gama, esta es una gama un poquito, es más alta que la del PIC que estamos utilizando. Sin embargo, cuando uno aprende a utilizar ya un controlador, puede escalar ese conocimiento a cualquier otro. O sea, si entiendo cómo funcionan las interrupciones, ok, puedo ir y trabajar con este y decir, ok, aquí tengo otra interrupción. Y al ser otro controlador, también va a tener su lenguaje de máquina. De hecho, por aquí creo que había algunos ejemplos. Este también tiene su versión de assembler. Obviamente ese no es el mismo porque sale de otra empresa inicialmente. Sin embargo, también eh, tiene su propio lenguaje y tiene ejemplos de cómo configurar cosas igual este manual. Por ejemplo, miren, aquí es la versión del assembler de Assembly Code Examples. Entonces, aquí tenemos la versión de el assembler, pero para este controlador. Y también cómo manejar en código C, porque de hecho el programa de Arduino es C, es prácticamente C. Y entonces, pero conociendo el uno podemos trabajar con el otro. Todavía estas 2 semanas vamos a trabajar un poquito más en assembler y luego ya podremos. Todavía no reviso sus exámenes, pero después de eso me imagino que si ya lo lograron, si lo lograron, ¿cómo les fue con su examen? Todavía no he revisado. ¿Cómo les fue? Bien, dije, o sea, sí estuvo un poco largo sacar todos con todas las condiciones que tenía cada uno, pero al final, o sea, yo sí lo logré, creo. Ya, ok. Profe, yo tenía una pregunta de eso. No importa si me salió el diagrama de flujo en un A0, ¿verdad? No, no, no hay problema. Diagrama de flujo de. Ya, ok. ¿Alguien más que quiera opinar Lo acerca de más cómo le fue difícil con era su examen? lo más difícil creo que era la multiplicación, Ok. ¿Porque era de 16 bits o por qué? Sí, o sea, porque para se pasaba de unirlo, 255. ajá, y para unir la Ya, información estuvo medio complicado. Yo ahí me demoré porque ya en como que en pocos días saqué lo otro, pero en lo que más me demoré fue en la multiplicación. Por eso mismo. ok, Porque había que sumar antes de imprimir en los displays, entonces ahí tuve un montón de errores. Pero al final ya lo logré. También las condiciones ok, especiales, profe. Eso sí, también estuvo medio largo. ok, ya. ¿Alguien más que quiera compartir su Profe, una pregunta, experiencia con su y si a examen? mí me salió en A4 el diagrama de flujo? No hay problema. Ajá, no, no, no. Bueno, todavía no les he revisado, tengo que ver, pero mientras esté bien especificado cómo está hecho, no. O sea, porque yo sé que a veces no puede entrar en un mismo diagrama, porque eso puede ser muy largo. Entonces, una de las opciones en ese sentido es hacer uno que sea el principal, por ejemplo. Digamos que estos son segmentos de la programación, entonces le podría poner en cambio con estas dos rayitas, que son como funciones. Y luego en otra lámina especificar cada una de esas que contiene, para que puedas tener como que una idea general de cuáles son los pasos principales que tiene tu programa y en los otros decir, ok, en esta parte hizo esto. Otra de las formas es que si yo le quise hacer, por ejemplo, como este de aquí es muy, muy cortito, entonces podía yo utilizar estos de aquí. Entonces, digamos que llego acá, no se acaba todo el programa, le pongo solo un número y me voy a otra página. Y así, poniéndole en orden y ya. Son formas diferentes de presentar la información. Si no habíamos visto qué tan específico debería ser, bueno, ya voy a ver sus exámenes y de ahí les hago cualquier comentario al respecto. Otra de las cosas que sí, ahí algunos de ustedes tuvieron dificultades y es porque, como quien nos decía, que estaba, o sea, el programa en general se hizo un poco más largo de lo que habíamos trabajado, porque combinaba varias características. Y eso significa para el PIC que puede ser que el programa no le alcance en una única página. Recuerden que teníamos como 4 páginas y entonces como no le alcanza en una única página,
sin darnos cuenta ya estamos escribiendo en la siguiente página. Y esa parte normalmente no la revisamos, pero a eso se le llama la parte del direccionamiento. Entonces creo que eso sí, eso porque justo le pasó a Melissa y a Jan. No sé si a alguien más le pasaría, supongo que de ahí se conversaron y dijeron, a mí que me pasa lo mismo y ¿qué hago? Pero eso sucede cuando los programas están bastante, un poco más largos, ¿no? Profe, y Que otra es este, pregunta. pero si ya lo lograron esto, dime. Sí, no sé qué pasó el último día haciéndole, se me dañó el MPLAB y me salía de que no puede, que no es un ejecutable. O sea, cuando le ponía el build varía, pero le ponía para darle play y me salía que no era ejecutable. Y supuestamente, o sea, en foros decía de que solo hay que cambiarle a un programa que ya funcionó o crear otro y ya, pero no me valía, tuve que desinstalar. Chuta, ¿qué habrás hecho? ¿No instalaste esos días alguna otra cosa que tal vez hubiera hecho conflicto con el MPLAB? No creo, profe. Sí, porque ahí sí no sé decirte qué pasó. Ajá, tendría que ver qué fue, qué dice el programa. Porque no nos ha pasado eso. Nos pasaba, por ejemplo, lo que le pasó a Ricardo y a él, que no aparecía el cursor. Pero bueno, ahorita ellos ya lo arreglaron poniendo en una carpeta más cercana. Tal vez alguna de esas cosas, como les decía, no es conveniente que cuando programas tengas tus proyectos así como que en una sub carpeta, porque es como que le cuesta acceder o el espacio que tiene reservado el programa para la dirección de ese archivo es demasiado extensa y no la puede resolver de alguna forma, porque como crea un proyecto y crea bastantes archivos que son adicionales, a veces no puede resolver toda esa información por el espacio de memoria que seguramente tiene reservado. Pero de ahí que se nos haya dañado y de tener que desinstalarle, no me ha pasado. Así, pero luego ya le puedes arreglar. Desinstalado de nuevo ya está, no este. A mí también pasó ese mismo error, pero sí me valió solo abriendo otro proyecto, ¿no? Solo entró en pánico. Chuta, y sí, tendría que haber visto que les salía. Y es una pena que les haya pasado eso. Bueno, lo que les estaba mencionando, que fue lo que pasó con el programa de Melissa, por ejemplo, es que nosotros tenemos el programa del PIC. Recuerden que teníamos acá en la memoria de programa, en general tiene 4 páginas, la 0, la 1, la 2, la 3, que no son los bancos, ¿no? Una cosa son los bancos, que es la memoria, pero la memoria RAM, que es la memoria de datos, mientras que esta es la memoria del programa. Entonces, cuando el programa llega a ser ya más extenso, puede ser que todas estas líneas, es decir, ya estoy escribiendo acá en la... Y el problema de eso es que el contador de programa en realidad eh, tiene, no tiene, no accede a todas estas líneas de acá. O sea, como ven aquí dice que tiene 13 bits, pero cuando nosotros estábamos trabajando y lo veíamos en la simulación, no vemos los 13 bits, vemos menos bits, porque cuando está trabajando normalmente, trabaja con menor cantidad de bits y los más significativos los deja para esto. Ahora me voy a la página 0, ahora voy a la página 1 y ahora voy a la página 2 o a la 3. Entonces llegaba un problema que nos pasó con Melissa y era que estaba corriendo su programa y de pronto se perdía y volvía a las líneas iniciales, digamos que estaba en la línea, no sé, en la 100 y por alguna cosa volvía a las 5, a las 6, a las 7 y eso le pasaba cuando ingresábamos algún dato, porque el programa estaba tan largo que la continuación estaba en la línea 5 o 6, pero de la página 1. Entonces el programa ya en lugar de irse hacia acá, como no hemos gestionado esta parte del direccionamiento, lo que hacía era quedarse en la misma página. O sea, nadie le decía al programa, ahora váyase a la siguiente página, porque no habíamos hecho programas tan extensos. Entonces, una solución ahí es y esto ocurre especialmente cuando hay tablas. De hecho, hay un paper que no sé, ya les voy a buscar, no me acuerdo dónde estaba, en algún lado le tengo,
que especifica cuando uno trabaja con, que es parte de Microchip y especifica que, cómo trabajar con el direccionamiento cuando uno tiene programas muy extensos y cómo asegurarse de que no se pierda, cómo acceder a los bits más significativos del contador de programa. No nos vamos a concentrar en eso porque creo que el programa más largo que hicieron en ese sentido de trabajar con Assembler era el de su examen. Y de ahí no vamos a utilizar programas tan largos por el momento. Entonces, por eso no nos vamos a concentrar en esa parte, pero esa era una pequeña aclaración que necesitaba hacerles, porque le movimos a la tabla y ya funcionó, y eso era porque estaba muy largo el programa. Por eso, digamos que de alguna forma, entre comillas, se perdía, ¿no? Y eso es algo que hay que tener conocimiento de qué le pasa al controlador. ¿Ok? Entonces, pero bueno. Entonces, volviendo a donde nos quedamos, que era en lo del barrido de displays. Entonces, ya teníamos, creo que ya empezamos a hacer el programa, si no me equivoco. Este, a ver, creo que este era el del, algo hicimos. Okay. O creo que solo que nos quedamos en el diagrama de flujo, ¿verdad? O ya empezamos a hacer el programa. Alguien que me recuerde, que se acuerde. O sea, creo que teníamos hecho solo el circuito, pero no le empezamos a hacer todavía el programa en sí. Ah, ya, gracias. Ok, entonces, bueno, revisemos el programa solo para acordarnos. Entonces, la idea general que teníamos con el barrido de displays es precisamente ya no utilizar, aprovechar los recursos físicos, por un lado, y ya no utilizar demasiadas salidas, porque como ustedes habrán visto en su examen, así no sobró ningún pin para nada. Todos estaban totalmente utilizados. Los 40 pines, todos estaban conectados prácticamente. Entonces, el detalle de utilizar el barrido de displays era para utilizar una única salida para los 7 bits del display y utilizar otros bits adicionales que era para activar o desactivar algún display. Entonces, como el nombre lo dice, hacemos un barrido en el que vamos activando display, primero un display, luego otro, etcétera. Y de esa manera lo hacemos a una velocidad tan alta que el usuario o la persona que está observando esto no lo va a notar, no se va a dar cuenta que lo que estoy haciendo es prender el uno, apagarlo, prender el siguiente y apagarlo y así, etcétera. Por la velocidad a la que se gestiona eso. Y eso se maneja en muchos sitios, precisamente para ahorrar esta cantidad de salidas, o imagínense si tuviera que conectar un montón de cables. No me voy a mandar 21 cables cuando puedo mandar 10 en total, que era lo que íbamos a utilizar, 7 para el display y uno adicional que era para activación de cada uno de ellos. Entonces teníamos que el puerto D y el puerto D era la salida, el puerto E era para el control de cada uno de los displays y el B y el C eran entradas. No me acuerdo por qué los dos eran entradas, pero bueno. Ok, luego íbamos a utilizar un temporizador para, para gestionar esta parte de cada cuánto tiempo quiero que se prenda, cada cuánto tiempo quiero que se apague mi display. Entonces, por eso habíamos ya configurado el temporizador. Habíamos hecho los cálculos ya, y entonces vamos a utilizar con 1 milisegundo y con 5 milisegundos. Entonces aquí teníamos esta que nos habíamos ayudado, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que íbamos a hacer. Ah, ya, eso yo digo porque eran dos ya. En el puerto B iban las unidades y en el puerto C las diseños, eso nada más. Entonces 5 milisegundos de encendido, apagaba todo y así. Les decía lo importante que era este milisegundo o este tiempo que puedes, ojo, no, estos pueden ser tiempos ajustables, no es la última palabra. De hecho, que hay que probar, ya una vez que uno implementa esto, hay que probarlo en vivo para ver si realmente es el mejor tiempo, es el más óptimo para que la persona que está yendo lo pueda ver. Dígame. Una pregunta, ¿por qué se le dejaba el 1 milisegundo sin hacer nada? Ya, porque, bueno, podría ser menos, de hecho. 1 milisegundo está como que muy alto, pero
puede ser menos. Sin embargo, sí dejaba yo un tiempo muerto en el que nada estaba prendido, porque, porque estamos trabajando con transistores. Los transistores sí trabajan a frecuencias bastante altas, pero esta línea que yo veo aquí, que es como que le digo al transistor apágate, se apaga inmediatamente, no es real. Físicamente tiene un tiempo de retardo, un tiempo de respuesta entre que yo le digo que se apague y que realmente se apaga. Lo mismo el otro tiene un tiempo entre que yo le digo préndete y lo que realmente se prende. Entonces, es como que tuviera una pequeña rampa aquí y otra pequeña rampa acá. Que ahorita sería exagerado decir que va a durar todo el 1 milisegundo, porque de hecho el tiempo de respuesta de estos dispositivos estará en el orden de los, no sé, nanos, pueden ser nanosegundos más o menos. Habría que ver una hoja de datos de un transistor. Pero lo que yo hago, ¿por qué dejo un tiempo, eso sí, entre que apago el uno y prendo el otro? Es para que los dos no estén prendidos al mismo tiempo. Si los dos, si mientras este se está apagando y el otro se está prendiendo, coinciden, la información que yo le esté mandando por el puerto D, en este caso, se va a ver en ambos displays. Por eso es que yo genero un tiempo muerto. Que como les digo, el Ah, tiempo es configurable. Ujú, es por eso. Sí. No sé si en la simulación, de hecho, hasta en la simulación podemos, sin ponerle ese tiempo, y te vas a dar cuenta de que en la simulación se ve que a ratos como que se duplica la información. Se ve bien raro. Entonces, eso son cosas ya que en la implementación se nota más. Pero el simulador funciona bastante bien. Ok, entonces eso y esta era otra cosa que les había dicho que es súper importante cuando utilizo interrupciones, que las interrupciones sean lo último que yo active. No, no lo primerito. Es decir, digo, ya tengo los puertos listo, que se activen las interrupciones, porque ni siquiera he configurado el temporizador y ya le mando a las interrupciones. Eso puede generar interrupciones falsas y que mi programa esté como loco sin saber qué hacer, porque todavía no ha sido configurada todas las cosas que necesita. Entonces, las interrupciones y su configuración debe ser lo último antes de que entre al main, al programa principal. En este caso, nuestro programa principal no iba a hacer nada, solo se iba a quedar como que esperando que le sucedieran las interrupciones. Y entonces, en la interrupción, ¿cuándo iba a suceder una interrupción? Cada vez que se desbordara el timer. Y entonces habíamos pensado en tener dos tiempos, del tiempo de 1 milisegundo y de 5 milisegundos. Y para eso, de hecho, lo que hicimos fue construirnos una base, un timer aquí. Creo que sí le pusimos los datos. No, no pusimos. Ok, bueno, nos íbamos a construir, ¿no? Una base de tiempo que sea de 1 milisegundo. Entonces, cuando es 1 milisegundo, y nos íbamos a ayudar de este auxiliar de acá. Creo que en algún lado debería estar. Ah, ya, por eso le habíamos puesto que inicialmente el auxiliar sea 1. Entonces, ese 1 es el que va a determinar cada cuántos milisegundos, no, cuánto será mi delay, en realidad. Entonces, ojo, no, este auxiliar está en 1 y está bien. Cada vez que se genere una interrupción es que va a pasar 1 milisegundo. Y entonces entrábamos, se desbordaba, le preguntábamos si la interrupción fue por el desbordamiento, nos dice que sí, le restaba y ahí yo comprobaba si había pasado 1 milisegundo, si había pasado la primera vez 1 milisegundo, me dice sí, entonces voy al contar, bueno, este creo que no estaba completo, creo que no se ha grabado, porque nos salió más largo, ¿se acuerdan? No puede ser, ajá, no, no se grabó. ¿Se acuerdan que estaba más largo porque tenía 4 contadores? El 0, el 1 y el 2 y el 3. Esto está muy triste. Ya estaba listo. ¿Y ahora? Ya no. Ok. Sí. No puede ser. Ya estaba. Bueno, ya. No. Ok, entonces decíamos, cuando entraba el contador, si el contador era 0, era la primera vez que entraba, y si era la primera vez que entraba, lo que yo hacía era poner la información del puerto D, que son las unidades en el puerto, las unidades, de acuerdo a una tabla, le ponía en el puerto D, activaba este de aquí, para que se activara el primer display, por eso está RS igual a 1, y de ahí le cargaba yo para que la siguiente vez
para que pasaran 5 milisegundos. Y le ponía el contador igual a 1. Entonces desde ahí ya se podía regresar aquí. Y de ahí eso tenía yo para mis 4 contadores que había hecho. Qué vaina. Sí, no se ha guardado. Profe, ¿por qué le habíamos puesto al puerto B y al C como entradas? Porque así había decidido yo. No tenía Ah, ninguna, no había nada especial. Ajá, no, solo era porque, o sea, sí dije voy a armar. No tenía una solución especial. Voy a hacerlo más chiquito, que quepa. Chao. Bueno, entonces la siguiente vez que se va a desbordar será después de que pasen 5 milisegundos y ahí voy a tener el contador 1. Okay, y ahí, cuando eso sucedía, entonces ahora, bueno, este de aquí está mal parqueado, esta raya. Ya, ya ven, ya estaba listo, solo teníamos que pasar al programa. Ok. Listo. Entonces la siguiente vez era cuando en este punto de aquí. Entonces cada interrupción se va a poner en cada flanco de subida o flanco de bajada. Flanco de subida o flanco de bajada. Ahí es donde van a ocurrir las interrupciones. Entonces ahorita ya la primera va a ser en esta de aquí, cuando el contador sea 0, que sería justo en esta interrupción de flanco de subida. Y ahora la siguiente interrupción va a ser en este flanco de bajada, aquí. Y entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Apagar el... De hecho, aquí tendría que apagarle, ¿no es cierto? Aquí, quitarle esto, apagarle este bit, ponerle, cargarle 1 milisegundo y decirle que ahora entre a la siguiente fase de mi programa. Ok, y entonces ahora tengo esto. Ahora lo que voy a hacer, entonces cuando voy a la siguiente, ahora estoy en este flanco de subida de aquí. Y ahora tengo que cargar la información del puerto C acá. Entonces la que son las decenas. Decenas se irían al puerto D y una vez que se van allá, le prendo a este de aquí. Ya. Y le cargo 5 milisegundos y va al siguiente. Por ahí puede ser que me esté jalando en alguna cosa, que iremos probándole en el programa. Y finalmente, el último paso, antes de que vaya todo, será este de acá. Entonces, cuando esto sucede, que es el último paso, que sería este flanco de aquí, justo este de bajada. Entonces ahí lo que yo tengo que hacer es apagar el que prendí. Ahora prendí el RE1, entonces ahora le apago el RE1, le cargo 1 milisegundo y ahora el contador vuelve a 0. Entonces la siguiente vez que entre a la interrupción, siempre va a ver a qué paso tiene que ir, para que lo haga de forma secuencial. Recuerden, no puedo dejar así por ejemplo, llega acá, ¿no es cierto? Digo, hace esta acción, luego dice, si cumple con esta condición y va acá y le dejo solito. No puedo dejarle así, todo diagrama de flujo eh, debe tener una dirección hacia dónde va, no ejecuta eso porque si no, no me dice qué va a hacer después. Entonces, cada vez que haga eso, va a ir a este punto y este punto va a estar enlazado acá.
Puede llamarse A, B, 1, 2, como le quieran poner. Entonces, cada vez que acabe esto, tiene que regresarse a bajarle la bandera y regresar al programa principal, que ahorita no hace nada, pero bueno, es así, y siempre así. No le podemos poner que haga, por ejemplo, algo que no podríamos hacer es, una vez que ejecuta esto, le mandamos a que haga la siguiente comprobación, porque va a ejecutar todas, ¿no es cierto? Y ahorita con lo que estoy jugando es con el contador, le pongo 1 para que la siguiente vez ya no haga esto, haga lo siguiente, luego lo siguiente, y luego lo siguiente, porque lo estoy haciendo secuencial en el sentido del barrido de displays. Entonces no puedo de aquí decirle, ahora verifique esto, y ahora verifique esto, porque van a ver que si hacemos eso, el programa va a empezar a cambiar como loco. Entonces siempre hago esto y listo, ya no hago, me salto todas estas comprobaciones y me voy y regreso. Entonces ahí sí ya está completo mi programa. Que ya estaba, pero bueno. Todo se guarda automáticamente y no se guarda. Ok, entonces vamos a este de aquí. A ver, todos. Ya. A ver. Ya. Ahí ya. Entonces vamos con el programa principal. Entonces, no le voy a borrar. Voy a ir desde acá, ¿no? Del inicio, el puerto. Ok, ahora quiero que. Entonces, move LW, move WF, para que el tris C sea entradas. El tris B también tiene que ser entrada. ¿Ya? Y luego tengo el puerto D y el puerto E como salidas. Entonces, IF, tris D, IF, tris D, listo, y ya. Configurado entradas y salidas. Luego, configurar el timer como temporizador y como preescalador de tanto. Entonces, como temporizador, este debía estar en 0. Con preescalador, ya le hemos asignado. Y para que el preescalador sea de 1 a 4, veamos, aquí debe estar. Aquí está. Timer 0 de 1 a 4, 0, 0, 1. Entonces, este vale 0, 0, 1. Ahí está el preescalador de 1 a 4. Voy a poner por acá. Ok, entonces ahí ya estamos acá. Y bueno, ahora tengo todas estas variables que las voy a declarar. Voy a... No hace falta ponerle en el puerto. No, pero sí les voy a, para enmascararles. Creo que voy a necesitar. Entonces voy a declarar estas variables por aquí. Es la auxiliar, bueno. Unidades. Decenas, por si acaso necesiten. Y el contador. 23, ya. Ahí están mis variables. Entonces ahí tengo que darles un valor inicial. Aquí. Entonces de auxiliar le vamos a cargar el valor de 1. Vamos a poner, bueno, le voy a poner un valor inicial que no está aquí, pero le voy a poner que el puerto D tenga un 0 inicialmente para que nada esté prendido. Y ahora sí, unidades, entonces clearf, unidades, decenas, contador. No, ¿cuántos le puse? Sí, ya. Listo, hasta ahí ya hice en cambio este segundo segmento. Y luego me dice configurar las interrupciones. Igual la única interrupción que estoy utilizando es la del timer 0. Entonces tenía que configurar esta interrupción. La habilitación solo de la interrupción timer 0 y la habilitación de la interrupción en general. Recuerden que si me olvido, habilito todos los bits antes y no le habilito esta,
no le va a hacer caso porque esta es la que desenmascara todas las interrupciones que estén habilitadas. Y de ahí se queda en un lazo. Entonces ese sería mi programa principal. Es todo lo que hace. Ahora tengo que ver qué nomás voy a hacer en la interrupción. Entonces ahora sí este de aquí va a estar largo. Entonces voy a ir acá. Ok, entonces sucede la interrupción y le pregunta si fue por el timer cero. Entonces, ¿qué es esto de aquí? ¿Fue por el timer cero? Sí, la siguiente línea. Si no fue por el timer, simplemente se va a la salida y la salida es que se regrese a la rutina principal, al programa principal. Recuerden que el redfie es específico de las interrupciones. Cuando yo utilizo funciones como o subrutinas con el cal, en cambio utilizaba el return, que es diferente, ¿no? Solo porque funciona dentro del mismo programa. Este, en cambio, vuelve y habilita todas las interrupciones, porque una vez que se generaba una interrupción, este bit de aquí se ponía en cero automáticamente. Entonces, del momento que yo pongo redfie, se pone en uno y ya permite atender otra interrupción. Ok, entonces ahora vamos acá. Una vez que estoy aquí, una vez que sí, al auxiliar le voy a decrementar y voy a preguntarle si es cero. Ah, bueno, ya he tenido aquí. Ok. Skip, si es cero. Ya. Ok, si es cero. Ahí está. Ahí ha estado bastante. Eso es parecido al otro que estábamos haciendo. Entonces, si es cero, salta. ¿No es cierto? A ver, skip, si es cero. Ajá. Si es cero, sí, y va a empezar con esto. Pero si no es cero, que sería el no de acá, lo que tiene que hacer es, a ver, este está, a ver, no, ya, no, este está bien. Se va aquí, a este de acá, a ponerle la bandera en cero. Entonces, go to reset timer y se iba acá, reseteaba la bandera, ejecutaba lo siguiente y se iba. Entonces, hasta ahí ya estamos. Ahora vamos a esta parte de aquí, del auxiliar igual auxiliar -1. Ah, bueno, esto ya está. Aquí la comprobación. Ya, si es cero, voy a esta línea de acá. Entonces, si es cero, ahora le voy a preguntar si el contador es cero, o si el contador es uno, o si el contador es dos, o si el contador es tres. ¿Cómo hago eso? Entonces, ya está aquí mi programa. Podemos ponerle como que sumarle al PCL el contador y que se vaya a cierta línea. Ok. Mm, ok, a ver, entonces tú dices hacer esto. Move. Eh, O sea, como que tenerle, se salte la línea al valor del contador. ok, le moverías el contador al acumulador, ¿no es cierto? Y después le sumo al PCL y pongo lo que quiero hacer, o sea, que vaya pero dependiendo de qué es lo que quiero. Puta, qué arriesgado, pero está bien. Claro, o sea, si el programa, bueno, este contador nosotros lo estamos controlando, se supondría que nunca debería subir. Bueno, esa es una de las cosas que, si bien es cierto, es una muy buena solución, hay que tener cuidado de que este contador no vaya a irse a cualquier valor, porque recuerden que cuando utilizábamos tablas y de pronto el acumulador superaba la tabla, ya el PIC o sea, no sabía dónde irse, se iba a cualquier línea y hacía cualquier cosa. Pero bueno, en este caso es controlado porque máximo va a tener 0, 1, 2, 3. Ok. Y se quedaba, le poníamos en uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le ponemos ahí? A ver, rutina 1, no, rutina 0. Si no va a la rutina 1, rutina 2. Así le voy a poner a cada una de esas. Y rutina 3. Y ya. Entonces debe irse a cualquiera de esas. Y ahora sí le voy a poner. Entonces, rutina 0. Entonces, en la rutina 0, igual debería tener una tabla en algún lado. Me falta mi tabla. Ya voy a poner.
Eh, move. No, miento. Move F. Las unidades estaban en el puerto B, creo. Bueno, todavía no armado, así que no hay problema, pero sí. Estaban en el puerto B. Entonces ponga la información del puerto B en el acumulador. Luego add. No. De ahí le llamaba la tabla, ¿no es cierto? Y una vez que regresaba con el valor de la tabla, move WF al puerto D. Y una vez que hago eso, ahí sí le activo estos bits. Entonces sería bit cdf port E, 0 o R de 0, creo que sí lo reconoce. Bueno, el 0. Luego move LW. Podría incrementarle el contador, pero le voy a cargar mejor el valor. WF cont y cargar el auxiliar. Move LW. Auxiliar. Ya. Y una vez que hace eso, se regresa. Es decir, ya va a ejecutar. Ya no tendría que ponerle goto acá. Simplemente va a ejecutar la siguiente línea. Bueno, pero pongamos de nomás goto, porque vamos a tener varias rutinas. Se va acá y se regresa. Entonces tendríamos la rutina 1. La rutina 0, perdón. Entonces la rutina 1 en cambio sería este cuadradito de aquí. Entonces ahí no necesitamos, vamos a probar sin cargarle ningún dato. O sea, estos de aquí les voy a comentar. Veamos cómo responde mi programa. Ahí. Y simplemente bit clearf, que es del RE0 y está en 0. El auxiliar le cargo con un 1. El contador le cargo con un 2. Y otra vez me regreso. En la rutina 2, que es esta de acá. A ver, en la rutina 2, en cambio cargo lo del puerto C al puerto D. Le activo el RE1, le cargo el valor 3 al contador, el valor 5 al auxiliar y me regreso. Y en la rutina 3, que es la última, igual le voy a comentar esto. Apago el otro, le cargo el valor de 0, le cargo el valor de 1 para que sea un milisegundo y se va acá y ya. Listo, ahora me falta ponerlo de la tabla. Ok, aquí le voy a poner. Antes del inicio le voy a poner a mi tabla. Bien. Para que no esté en ningún lado. Entonces era... Y ahí sí. Red LW. No, ya no tengo los datos. Tienen por ahí. ¿Y alguien me puede pasar la tablita, por favor? Y han de tener ustedes. Yo no la tengo completa. Sí, que ya lo pasó. Muchas gracias. Sí, porque si no. Muchas gracias. No, quiere copiarse. Vaya. A ver, veamos si se quiere copiar.
Ya. No, no se deja. Bueno, ya, lo voy a copiar como está aquí. Por alguna razón. Ven, eso está para que no se copie. Ok, ahora, ¿qué problema voy a tener aquí? Si tengo cualquier valor en el puerto, se va a morir. Entonces, por eso mismo había hecho yo lo de las unidades y las decenas y le voy a cambiar eso. Ya les voy a explicar cómo. Ay, con razón. Ahí, este. Ya, 6F. 6F. Ok, ya. Digamos que ahí está la tabla y todo bonito. Ahora, el detalle, como les decía, es que si llego a poner la información del puerto B y resulta que por alguna razón yo al puerto B le puse un valor extremadamente alto. Ahorita tengo hasta el valor 9, ¿no es cierto? Del 0 al 9. Ok, del 0 al 9 tengo. Bueno, probémoslo. Luego le más caro. Ok, entonces ahí estaría mi programa. Ujú. Y me toca. Entonces, bueno, ahí sí. Les voy a poner a ustedes en pantalla el programa para que lo vean. Ok, ahí está. Mientras tanto, me voy a armar acá el hardware. Ah, Inge, Bien. es que la tabla que usó era de cátodo común. No, pero no es solo eso. Miren, de hecho, miren lo que me sale. Y dice que eh, hay un problema con las interrupciones. Voy a revisar qué pasa. Que me olvidé. Ya lo me olvidé por ahí. Ah, ya, y la tabla es al revés. Bueno, entonces ya le cambió eso también. Ay, ahí se va. Ya. Ok. A ver, algo me comí por ahí. Mm, ya, y se queda ahí. Ok. Lo voy a poner en el puerto B 2, en el puerto C 4. Y este de aquí. Ok, se va la interrupción. El auxiliar estaba en 1. El contador acá. Y se va la rutina de 0. Me llama la tabla. Tabla le devuelve este valor del 2. Muevo el puerto D. Me prende. Muevo el contador en 1. El auxiliar en 5. ¿Dónde está el contador? Ah, acá está. Se va acá. Y regresa. Y se queda ahí. Ok. Ujú.
Ya sé lo que está pasando. Ok, porque no funciona mi programa. Una cosa es que, bueno, cuando yo lo estoy simulando acá, de hecho, solo puedo tener valores del RB0 al RB3, que son los únicos que quiero, voy a conectar. Se supondría que yo debería tener únicamente valores entre 0 y 10, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tengo valores más grandes? De hecho, aquí el momento que les simulo, estos de aquí están en un estado indefinido. Entonces, eso hace que cuando quiera ir a la tabla me... De hecho, ya el 11 de aquí está indefinido. Ahí debería... Ven, ahí no muere, ¿sí ven? Sí, como está al revés, por ahí, como me dijeron la tabla. ¿Y cuál es el A? ¿El A es el de abajo o el B? ¿O está bien ahí la? ¿O es de Creo que más abajo? fácil sería cambiarle a los displays a Sí, no, eso también, ¿no? Pero me refiero el... Ujú, no, no. Me refiero si la A es normalmente abajo, es A, B, C, hasta la G es arriba, creo, ¿verdad? Y le voy a cambiar. Display. Ahí no me va a tocar cambiar todo. Ujú. Entonces, en algún lado está mal mi tabla. A ver, esperen si le voy a botar acá arriba. Justo estos no. Ay, es que les he puesto. No, ya. Han sido. No son logic states, sino. Ahí sí. Ok, está al revés, pero sí están bien los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el. Este sería las decenas, y tengo el uno, y acá tengo las. Perdón, las. Las unidades, que es el 3. Pero tengo que darle la vuelta a todo, ¿verdad? Ya.
pero ya está el número. Entonces, de hecho, aquí tengo el 3-3. Ahorita, como se pueden dar cuenta, se ve mucho se nota claramente que estoy utilizando un barrido. Entonces, eso podría ajustar con los tiempos. Pero cuando uno simula, de hecho, cada vez que hemos simulado, por mucho que se vea muy bien en la parte implementada, en el simulador se ve así el barrido de displays. Ponemos 7. Por ahí está mal escrito el 7. Está confundido uno de estos con este. Algún dato por ahí está mal puesto. Igual. Ahí está el 5. Ok. Entonces, ¿pueden ustedes, por favor, simular lo suyo y me cuentan? Eso le doy a la vuelta de todo. Estoy acá. Eso le arreglo a mi tabla. Debería verse mejor. No, le puse mal, le puse mal. Ahí va. Ahí sí está. El 7. Inge, disculpe, estaba haciendo lo de Proteus y no vi qué es lo que cambió en el MP Lab, que nomás le cambió del programa que ya estaba. No, no he cambiado nada todavía. Solo era solo cambió lo de los displays. Ajá. Sí, todavía no he cambiado nada. Profe, una cosa, ahí estaría con el 1 milisegundo, ¿cierto? Ujú. Un ratito. Sí, de hecho podemos ver la señal en el osciloscopio. Ahí.
Miren, aquí ya me dio error. Llega un momento, si ven que ya que como le estaba simulando y me aparecieron estos errores de aquí. Y me dice que el stack se desbordó cuando trataba de regresar de una interrupción. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando, considerando que los datos del puerto A y del puerto B nunca van a exceder el valor de unidades y decenas, que sería del 0 al 9, pero de hecho podrían hacerlo. Entonces, por eso me da ese problema de ahí en la simulación. Entonces, eso tendría que corregirle por software para que, en caso de que llegue a excederse, jamás se salga de mi tablita. ¿No? 5, 3, 5, 7, 5, 7, 7. Pero si le llego a poner este de acá arriba, que ya sería el 15, ahí muere. ¿No? Y ahí empiezan a aparecer los errores. Porque la tabla solo estaba del 0 al 9. Entonces, si yo quiero implementar eso, ya no podría. Eso era lo que me pasaba en un inicio. Y entonces no es que yo le pongo, por ejemplo, le digo ya, ahorita le cambio los números a los valores que deben ser y ya funciona bien. No, se bloqueó, el contador de programa se perdió y entonces la única opción sería como que volver a apagarlo y volverle a encender. Entonces, para evitar eso es que por software debo limitar algunos eventos que pueden ocurrir, como que se pase del 10 o hacer que mi tabla, por ejemplo, llegue hasta el 15, que sí podría ser ahorita en estos displays. 7.3, 7.7, 7.8, 7.9. Aquí está mal el 7. A ver, el 0 no está bien, no se ve bien el 0. Y que creo que es porque está poniendo al revés. O sea, en vez de ABC está poniendo CBA. O sea, toditos eso. Ah, es al revés, es G, acá es la G y acá es la A. Claro, Ya, eso les pregunté y no me... Como ya le di la vuelta ya. no le Ok. escuché esa parte. Estaba viendo la novela. Ok, ya. Ok, sí, pero no estaba segura de cómo era el orden, por eso. No, a ver. Sí, solo eso. Sí, es cierto. Claro que el 7 me sale al revés, pero ya está, ya. 73, 77, y ahí se muere, porque está fuera de la tabla. Entonces, una de las cosas que podría hacer, por ejemplo, ya estamos trabajando, a ver, en las... Perdón, ya se fue y ya volvió a ladrar acá en mi oreja. A ver, ya. Entonces, una de las formas de enmascarar información que le voy a poner en el programa principal es, sería ant lw, como estábamos haciendo, ¿no? De solo tomar una parte del dato, solo tomar una parte del... Ya, aquí mejor. Entonces, movef, port B, al acumulador, ant lw, no, vamos a con binario, 1, 2, 3, 4. Ahorita solo le voy a enmascarar el 7. Y move wf al... Estos son unidades. Lo mismo para las centenas.
y que para las decenas, perdón. Y ya, eso va a ser todo el tiempo. Va a almacenar aquí en nuestras unidades y en las decenas. Y en la interrupción le voy a cambiar, donde diga puerto B, simplemente le voy a poner donde sea el puerto B, unidades. Puerto C, decenas. Y ya. Ok, listo. Y sí. Ok, entonces ahí, a pesar de que como ven ahorita, como solo le desenmascaré los tres menos significativos, puede decir cualquier cosa en este mayor, este de aquí, que no hace nada. Esa es una forma de trabajar en ese sentido. Bueno, ahí están al revés los números. Ahí le puede hacer un ex mirror. Sí, ya, sí, justo así va a ser. Es que le di tanta vuelta. Ahí sí. Ahí está. Gracias. Entonces ahí está bien. Y entonces veamos si es cierto que los tiempos están bien. ¿Dónde podemos ver eso de los tiempos? En estos pines, en el RE0 y el RE1, que son los que están controlando los displays. Entonces voy a poner... Este no puede salir. Entonces ahí tengo, miren, precisamente las señales que yo quería ver, que son estas de aquí. Entonces ahí tengo mis señales. Los dos displays prendidos, los dos apagados. ¿Qué pasa si me evito ese, ¿no? Digo, no, yo no quiero que... Yo le prendo el uno y luego le prendo el otro. Le apago y le prendo, le apago y le prendo. De hecho, podríamos hacer la prueba. No sé qué también responde en el simulador, pero podríamos hacer esa prueba. Ahorita el programa realmente ya está. Obviamente, si quisiera contar hasta el 9, tendría que mejorar esa parte de que no se pierdan las tablas, pero bueno, eso es bastante comprensible de cómo pueden hacerlo. Entonces veamos qué pasa si no le quiero hacer modificaciones desde que ya funciona bien, le voy a hacer otro programa. Entonces vamos a llamar barrido. Ya. Ok, entonces voy a trabajar en este y le voy a quitar esto de... lo que voy a hacer es eso de que no le... ¿Qué pasa si no le apago, no? Si enseguida le conmuto el otro. Entonces tenía yo mi programa, mi diagrama de flujo, entonces me voy a saltar del 1 al 2 y del 2 al, perdón, del 0 al 2, del 0 al 2, del 0 al 2. Obviamente voy a apagar el uno y voy a prender el otro, ¿no? Eso es lo único que voy a hacer. Entonces llega mi programa aquí, carga esto, le dice 5 milisegundos, me falta, a ver, carga las unidades, ok, prende este puerto, ya.
Voy a hacer que le apague al otro, por si estuviera prendido al 1, y le prenda a este. Y se vaya allá. Y le voy a cargar el contador el 2. Entonces con eso la siguiente vez va a cargar este. Y voy a ponerle que le apague el que estaba prendido, el puerto que estaba prendido, el display que estaba prendido, y ahora le prenda ese. Y ahora se vaya, en lugar de ir al 3, diría al 0. Y entonces obviamente nunca va a entrar este milisegundo, ¿no? Solo va a entrar a estos. De aquí. Esto le voy a probar. No lo me comí. Ujú. A ver, sí estaba. Y me invierto. Ujú. Estos solo son. Guarden, guarden, guarden. Ah, bien. Ay, es que no le quité este. Ahí sí. Entonces este le llamé barrido 2, al que le quité el tiempo muerto. Aquí ni se nota. Ajá. Ni se nota en la simulación. Pero en vivo sí se ve, es porque hay momentos en que ven el mismo número duplicado pero así es instantáneo. Aquí ni se nota. Podría dejarle así, de hecho. Porque bueno, la simulación trabaja con dispositivos eh, perfectos. Ese es uno de los problemas de la simulación. Y dije una pregunta, ¿por qué era que le puso el AND? Ah, para que ignorara los otros bits. Entonces, ahorita como mi tabla solo estaba hasta el 9 y no le quise aumentar la tabla hasta el 15 y estaba trabajando con 4 bits. O sea, aquí tengo 4, simplemente lo que estoy tomando son estos 3. Entonces, no importa qué valor tenga acá, porque cuando le ponía el valor de acá, enloquecía, porque la tabla no tenía hasta el 15. Pero ahorita solo coge estos 3. Entonces, es una forma de enmascarar información. Solo tomar la información que necesito. Ok. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes están simulándole para ver si les funciona bien? No todavía. O sea, me sale todo. Ok.
Bueno, No sé, Inge, que, o sea, como que funciona, pero no sé qué está mal. O sea, ya, no está leyendo los. ajá. Y no, y ya le mataste, ya le pusiste todos en uno. Mm, sí, ya no. No Ajá. sé. A ver, vuelve a tu programa. Tal vez en la tabla. O sea, yo igual está haciendo. Esta tabla es la que usé en la calculadora. Entonces, Ajá. sí es de los displays que estoy usando. Sí, o sea, no es tanto la tabla. Verás, a ver, clear el DL. Ujú. A ver, no le muevas de ahí, ¿ya? Ya. Estos sí, todos son clear, 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 ya, ok. El auxiliar, unidades, decenas, contador, bitset, bitset. Y ahí de ahí solo está en el loop, ¿no es cierto? O sea, de aquí. Ah, no. Ah, es que no Me tienes falta la... leer. Ajá, de ahí tiene que... el programa se queda en un loop. Porque si tú no le pones que se quede en un loop, lo que el programa hace es como que se vuelve a correr desde la línea 00. Entonces, Ah, te vuelve, es como que estuviera configurándose todo el tiempo. Pero si le dejas con eso, se queda en un loop haciendo nada, pero se queda ahí. Vuélvele a probar. tal vez sea eso. Y como no le usamos, yo lo borré, creí que no estábamos usando. O sea, es por algo que... Sí, no le vi. A ver. Ah, sí, eso es. A ver, no, pero no coger los de estos todavía. No le pondrás, no le pondrás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí. Y el de abajo, en el C, Aquí, Ale, ahí, ajá, no, nada. Inge, pero, ¿cuántos bits está usando para la información? 7. 7, o sea, ¿cuál es el máximo valor aquí? A ver, ¿a qué te refieres con la información? O sea, con O lo sea, del... el ingreso en el puerto. Ah, ok. Como es, la tabla solo tiene hasta el 9, yo solo estoy utilizando hasta el 7. Por eso utilicé esas dos líneas para que le hice un AND a lo del puerto B y almacenar en las unidades, precisamente para que no se desborde la tabla y no se pierda el pic. A ver, vamos al Pero inicio del... le está ingresando al puerto, al cual, al C, le está ingresando. Ujú. O sea, en el C y en el B tengo 4 interruptores, en los menos significativos. Y con esos estoy probando. Entonces, lo que está en el B son las unidades y lo que está en el C son las decenas. Ahorita estoy probándole de esa forma. Ah, ya. Ya, ok. A ver, súbete a, vamos a la interrupción. A ver dónde morimos. a ver, aquí A estoy. ver, ok. Ya. Vintage F. Bueno, ahí nomás, ahí nomás. A ver. Mm, Diciendo a la salida. Incrementar, auxiliar. Ujú, cero. Ah, ya, ya. Verás. Eh, donde dice unidades y donde dice decenas, tienes que cargarle el puerto B y el puerto C. Las unidades son el puerto B. Porque si no, el valor de unidades y decenas está todo el tiempo en cero porque lo inicializamos en el programa. Entonces así cambian. Tú nunca le estás preguntando a lo del puerto para ver Mm, la... Eso era lo que estabas haciendo. ya, entonces voy a probarle a ver si. La tercera es la vencida, esperemos. Sí, ojalá. A ver. Sí, sí es eso. Qué bien. Ok, ya me listo. Muchas gracias, Inge. Gracias. De nada. Ok. Eric, ¿era lo mismo o es algo diferente? ¿O quieres mostrar? No sé, no sé, me sale, pero solo un display. A ver, ya te pongo como presentador para para ver qué dificultad tiene Mm, ya, tu programa. Chile,
O sea, funciona solo el de la izquierda. Ah, es que mira, nunca están cambiando de estado. Ajá, no sé por qué no está A ver, vamos a usando ahí. No sé en dónde jale. a ver, espérate un ratito. A ver, el inicio. IRF, ya, bueno. Status. Ah, ya, ya. Ok. Mira, esta línea en el loop. Ándate al Ajá, final. Nosotros ahorita estamos utilizando interrupciones, entonces no estamos utilizando la línea de la 124 a la 129. nada de eso. No, nada de eso, porque eso estamos haciendo en la interrupción. Entonces, en el programa Ya. principal lo que hacemos es lo del loop, y ahí sí vamos a la interrupción, veamos por si te falta algo. Ujú. Ok, y si no va la rutina, ya, de ahí pruébalo. Creo que ya con eso. Porque si no, en tu programa principal estaba haciendo lo mismo que la interrupción, que es esperar que suceda. Estaba duplicado ahí. Por eso nunca entraba al otro, Ya. como que quiere. No, no funciona con eso. Ok, a ver, veamos tu programa. A ver. Unidades, decenas. Ya, vamos, sube la interrupción. Ok, gato salida. Mm, mm. Ya, bájate un poquito. Más. Ahí nomás, ahí nomás. Bit set FM, la. Y le pones. Ah, ya, ya. Mira, en la línea 48, ahí es Ya. un bit clear F. Entonces le estás dejando todo el tiempo prendido solo a ese. No, bit clear F. El Ah, F. Claro, porque en la BSF. anterior le prendiste, ahora tienes que apagarle. Y en la rutina Ya. 1, solo es eso. Esas líneas de la 45, 46 y 47, bórrales. Ya. Ajá, ya. Ahora vamos a la 2. La rutina 2. Ok, bit set. Ya, ahora seteas del otro bit, el 1. Entonces tú siempre estás prendiendo el mismo. Por eso es que solo se prende ese. Ahora es Ya. el 1. Aquí sería uno. Ya. Y vamos Y a ese tampoco usamos, o sea. la rutina 2. No, sí, eso sí. Ya. Y en la rutina 3, ahí bit. Ya. En la rutina 3 no usamos las 67, 68 y 69. Y lo que sí, la 70 es un clear. Y puerto 0. A ver, espérate. Puerto 0. Mm, debería ser. ¿Cuál es el que? Ah, ya, aquí ponle el 1. Al final es el 1. Claro, porque si antes le prendiste, ahora debes apagarle. Ya. Ya. Ahí sí, pruébale. Ya no se prende ninguno. Pero ponle un número. No. No creo que nos Es, están cambiando. a ver. Sí le compilaste bien. Sí. Algo le matamos. A ver, vuélvete a las rutinas. A ver, en la rutina 0 le prendes el bit, el RB0, el RE0, ¿no es cierto? A ver, Ajá. 0. Bit set, ya. En la En la rutina rutina le 1 apago. le apagas. Ajá.
En la rutina 2 le prendes el 1, en Le cambio, prendo el 1 y en la 3 le le apagas el 1. apago el 1. Ajá, ya, hasta ahí estamos. Ahora, en la rutina 0, cargas el valor del puerto B y llamas a la tabla y en el puerto D, ¿no es cierto? Ya. Y de ahí mueves un 1, mueves un 5, el auxiliar y si no te regresas. En la rutina 1, puerto B, cargo un... Ah, ya. En la 49 cargas el 2, porque tienes que irte al siguiente estado, si no siempre se está ejecutando la rutina 0 y nunca se ejecutaba esa. Ya. En la 60, en cambio, es el 3, porque ahora tiene que ejecutarse la siguiente. Y en la 3 es el 0. Esa sí está bien. Ya. Entonces no estaba bien ese orden, por eso es que se quedaba en una única rutina donde no hacía nada. Ah, ya, sí. Ah, ya, sí, ese sí. Ujú, ya, ok, listo. Bueno, entonces si no tiene una pregunta, ya nos vemos el día de mañana con la siguiente parte. Seguiremos revisando las interrupciones. Pruébenle a ver a que les funcione para que tengan listo esto de del barrido de displays, porque es como que sobre ese programa construiremos más cosas. Ya esta semana veremos lo del em, la decodificación de teclados, utilizando interrupciones también. Entonces ya, después de eso ya están listos. Ok, entonces hasta ahí quedamos por el día de hoy. Tengan un buen día, chicos. Gracias. Está bien, Hasta Ángel. luego. Gracias. Gracias, Muchas Inge. gracias.